Bienvenidos al programa Despertando tu Espíritu. Hoy queremos continuar con esta temática muy interesante que tiene que ver con el discipulado, la importancia del discipulado. Y hoy queremos llevar a cabo la parte número 2, donde estaremos hablando bajo el tema Aprendiendo para poder enseñar. Aprendiendo para poder enseñar. Y es que es obvio que una persona que espere poder enseñar, primero necesita aprender. Eso es obvio, es elemental. De hecho, hay cosas, yo lo decía en un programa anterior, que hay cosas que pareciera que se entienden de mejor manera en la vida secular, pero en la vida cristiana pareciera que no se entienden. Por ejemplo, para que una persona pueda fungir o pueda desarrollarse en algún área específica en lo laboral, es obvio que esa persona primero tiene que aprender. Tiene que estar bajo la guianza de algún tutor, de algún profesor, de algún maestro, de algún guía. Alguien tiene que guiarle a esa persona para que esa persona, una vez que haya adquirido el conocimiento, las herramientas apropiadas, esa persona pueda enseñar o pueda desarrollar dicha labor o dicho trabajo. Pero es interesante porque cuando vamos al diario vivir de nuestra vida cristiana, nos podemos encontrar con algunos casos un tanto especiales, muy especiales. Y es que hay personas que esperan enseñar sin primero haber sido enseñados. Hay personas que están ya enseñando, hay personas que ya están transmitiendo una verdad, una enseñanza, están dando cátedra, por usar la expresión. Pero lamentablemente cuando analizamos el historial, cuando analizamos la historia de esa persona, nos damos cuenta que esa persona nunca se dejó enseñar. Nunca se dejó enseñar. Es decir, que hay un desequilibrio en cuanto a lo que tiene que ver con la correcta aplicación, de lo que tiene que ver con la enseñanza. Es ilógico que una persona se pare frente a un altar o detrás de un altar, use un micrófono para poder enseñar a una multitud en lo que sea. Es absurdo que una persona le enseñe a alguien siendo que esa persona sabe que nunca se dejó enseñar. No hay nadie que le haya enseñado. Y es interesante porque cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor lo primero que hizo fue enseñar. Lo primero que el Señor hizo fue enseñar. Él formó discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un estudiante. Un estudiante es una persona que se sienta para poder aprender de alguien que ya ha aprendido. Eso es un discípulo. Un discípulo es alguien que se sienta, considera a alguien superior a él, se sienta con un lápiz, un cuaderno, una libreta y comienza a escribir, a apuntar, comienza a aprender todo lo que quieran enseñarle. Eso es un discípulo. Un discípulo es una persona que quiere aprender. Es una persona que está dispuesta a aprender. Y es interesante verlo a la luz de la palabra porque el Señor formó discípulos. El Señor levantó discípulos, gente que fue discipulada, gente que fue enseñada. Y Dios, el Señor, se enfocó principalmente en formarlos, en enseñarles. En Mateo capítulo 28, verso 19 al verso 20, el Señor le habla a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es interesante eso. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo primero les enseñé a ustedes. Porque para que una persona pueda enseñar, es necesario que esa persona primero pueda aprender. Y el Señor se toma
del mucho tiempo que Él les enseñó a sus discípulos. Y el Señor le dice a ellos: yo necesito que ustedes vayan por diferentes lugares y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que ustedes primero aprendieron. Y es que no se puede enseñar si primero no aprendemos. No podemos enseñar si primero no aprendemos. Es importante primero aprender para poder enseñar. Eso en toda área de la vida es así. Yo no sé por qué hay personas que en la vida cristiana pareciera que esto lo pasan por alto. Es una norma que no existe. No es necesario aprender. No es necesario someterse. No es necesario decir amén. Sencillamente el Señor me transformó, me cambió y yo ya estoy listo para poder enseñar. Pero es interesante lo que el Señor enseña. Y es que Dios, a través de esta palabra, nos está demostrando que si hay algo que es importante, no es solamente enseñar, sino más bien primero aprender. Es necesario aprender para poder enseñar. Repito, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, es alguien quien reconoce que necesita ser enseñado. Un discípulo es alguien que reconoce que necesita ser enseñado. De hecho, entre paréntesis, todo aquel que está ya en una posición de maestro no puede dejar de ser un discípulo, porque al fin y al cabo todos somos discípulos. Por más que alguien haya adquirido cierta madurez, conocimiento, aprendizaje, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que comprender, siempre hay algo que nos falta comprender, o siempre es necesario tener un corazón de discípulo. Sentarnos a la mesa, sentarnos en la silla de la iglesia, en la banca de la iglesia, de la congregación, y sentarnos a escuchar a un predicador que quizás lleva mucho menos tiempo que tú predicando la palabra del Señor, pero tú te sientas y lo escuchas porque siempre habrá algo que podremos aprender. Nadie debería tener un alto concepto de sí, de manera que dice la Escritura que todos tenemos que mirar a nuestro hermano como si fueran mayores a nosotros. Eso nos habla de humildad. Hay que aprender a ser humildes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser sencillos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y es que si hay algo que necesitamos es comprender que todos los días de nuestra vida siempre habrá algo o siempre tendremos algo nuevo que aprender. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gloria al Señor. Repito, Mateo capítulo 28, verso 19 al verso 20. Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, que usted y yo no podemos enseñar algo que no hemos sido capaces de adquirir como conocimiento. No podemos enseñar lo que no hemos sido capaces de aprender. Necesitamos primero aprender para poder enseñar. Tú no puedes hacer discípulos si nunca fuiste uno. Tú no puedes hacer discípulos si nunca fuiste uno. Y es que hay gente que tiene una... ¿cómo llamarle? Hay gente que no tiene escrúpulos. Hay gente que no tiene escrúpulos. Hay gente que se para en cualquier lugar. Por eso que hay gente, dicen algunas, las encuestas. Algunas encuestas enseñan que hay personas que prefieren congregarse en iglesias muy lejos de su casa, muy lejos. No porque allá lejos había una palabra, aunque hay momentos en los cuales es así, sino más bien porque la gente huye de su propio testimonio. La gente huye de su propio testimonio, de su mal testimonio, porque como en su casa, en su población, en su villorrio, en su pasaje, adórale que Cristo vive, en su sector donde Él vive, como ya le conocen el mal testimonio, esas personas suelen huir a lugares muy lejanos donde nadie haya cerca de ellos que pueda señalarles. Porque hay gente que tiene muy mal testimonio. Hay gente que con el tiempo va
sencillamente forjando su mal testimonio. No solamente su buen testimonio, es más, todos los que estamos aquí tenemos un testimonio. Se supone que deberíamos, con el tiempo que va pasando, deberíamos ir forjando un buen testimonio, una buena conducta, un buen caminar, que la gente hable de ti y diga: este es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios, esa es una familia de bendición. Yo conocí a esa familia muchos años, son de tremenda bendición. Donde van, dejan un buen aroma. Adórale que Cristo vive. Dejan un buen perfume. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué terrible es cuando alguien habla de ti, de tu casa, de tu familia, y dice: no, ese varón, cuidado, esa familia, cuidado, llegó esa familia, Dios mío, cuidado. Porque la gente, lamentablemente, no solamente con el tiempo demuestran quiénes son de manera positiva, sino también que el tiempo se encarga de mostrar quiénes somos de manera negativa. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Hay gente que me está escuchando en esta palabra que lo conocen quizás en la iglesia como el hermano que tiene gozo. El hermano que se goza siempre, no importa el problema, no importa la adversidad. Te conocen como el hermano fiel, te conocen como el hermano firme, te conocen como el hermano que sigue adelante a pesar del problema, de la dificultad. Te han visto llorar, te han visto sufrir, te han visto preocupado muchas veces por diferentes situaciones, pero la gente tiene un concepto de ti. Ellos saben que a pesar de los problemas eres un hermano fiel, eres una hermana fiel, eres un hombre que a pesar de los conflictos te mantiene con tus manos en alto en el culto, en el servicio. Y eso se logra mediante el testimonio que tú has creado. Tú mismo lo has creado. Pero lamentablemente hay gente que tiene un mal testimonio. Te conocen como el chismoso de la iglesia. Te conocen como la chismosa de la iglesia. Te conocen como el doble vida. Te conocen como el hermano que dice gloria a Dios en la iglesia. Te conocen como el hermano que dice aleluya en la iglesia. Pero todos saben que de tiempo en tiempo descueras a tus hermanos de la congregación, a esos mismos hermanos que abrazas y te cuelgas en el cuello de ellos y les dices: Dios te bendiga, mi hermano, qué bueno verte, aleluya, qué bendición. La gente sabe que de la misma manera como abrazas a alguien con tanto amor, de manera fingida en el culto en la iglesia, así también lo descueras en la casa. Sí, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta. Todos los que estamos aquí, a medida que va pasando el tiempo, vamos construyendo un testimonio. Un testimonio. Por eso que cuando de tiempo en tiempo, una vez al año por lo general, el pastor de la iglesia nombra a algunos hermanos para dirigir alguna área de la iglesia, para poder llevar a cabo alguna función, la gente en su silla, en su banca, cuestionan muchas veces, murmuran de las decisiones del pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces los hermanos conocen cosas que el pastor no ve. Los hermanos conocen cosas que el pastor no conoce. Y cuando el pastor anuncia: este hermano desde este año será el predicador también de la iglesia, él se añadirá a los predicadores de la obra del Señor, 2 hermanos van a aplaudir. Lo más probable es que sea tu mamá y tu papá. Pero la mayoría de los hermanos van a abrir los ojos y se van a sorprender. Porque los hermanos muchas veces conocen el testimonio de la gente. Adórale que Cristo vive. Y la gente murmura, la gente cuestiona y dice: pero si este hermano, yo conozco su testimonio. ¿Cuántas veces yo lo tuve en mi casa y él hablaba mal del pastor? Pobre pastor, si el pastor supiera lo que este hermano decía. Si la pastora supiera lo que este hermano o esta hermana decía de ella. Adórale que Cristo vive. Por lo tanto, hay gente que con el tiempo, obviamente, van construyendo su testimonio. Y hay gente que al mirarte dicen: este hermano no tiene capacidad para poder enseñar. Este hermano no está capacitado para hacerlo. Porque este hermano nunca se sometió a nadie. Este hermano nunca se sometió a nadie. Este hermano, esta hermana, esta familia no están capacitados para hacer esto. Estamos predicando bajo el tema:
Aprendiendo para poder enseñar. Y es que tú no puedes enseñar si primero no has aprendido. Tú no puedes enseñar si primero no has aprendido. Hay que aprender a cerrar la boca. ¿Me escucharon? Hay que aprender a cerrar la boca también. Hay que aprender muchas cosas, no solamente Juan capítulo 3, verso 16. Hay que aprender muchas cosas. Y es interesante esta palabra. Estamos dando la segunda parte de este tema. Yo creo que vamos a dar como 10 partes. ¿Cuántos dicen amén? Y el tema de hoy se llama aprendiendo para poder enseñar. Primero tienes que aprender a conducirte para poder conducir a otros. Primero tienes que aprender a conducirte, dije, para que puedas conducir a otros. Porque hay gente en las iglesias que muchas veces quiere ordenarle la vida a todos los hermanos de la iglesia, pero ellos saben que su propia vida es un caos, es un problema. Adórale que Cristo vive. No tienen la capacidad de gobernar su propia casa. Por eso que la gente muchas veces cuestiona, y con justa razón. Sí, hay gente que murmura. La murmuración es un pecado horrible. Pero hay gente muchas veces que cuestiona, murmura. Y debo decirlo con mucha razón. Porque hay gente que está llevando labores a cabo que no tiene las condiciones para hacerlo. Y es interesante primero aprender para poder enseñar. Es importante primero aprender para poder enseñar. Pablo le enseña a Timoteo cómo se debe enseñar. Se lo voy a leer. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2, Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una versión actual sobre 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2 dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te ordeno. Quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímela, instrúyela con mucha paciencia. Lo voy a volver a leer porque usted lo pidió. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2, en una versión actual, con un mensaje más o un lenguaje más actual, dice de la siguiente manera: cuando Jesucristo venga como Rey, Él juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Y Pablo añade y dice: por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te ordeno hoy. Verso 2. Timoteo, quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Aunque no parezca ser el mejor momento. Lo voy a volver a decir, aunque no parezca ser el mejor momento. Y es que hay palabras, hay exhortaciones, hay correcciones que muchas veces la gente dice: yo pienso que hay que esperar un poco para corregir eso. Mire, hay momentos en los cuales verdaderamente es así. Pero hay momentos en los cuales no se puede permitir que siga pasando el tiempo. No puede pasar más el tiempo. Hay que decirlo y hay que decirlo. Hay que corregirlo y hay que corregirlo. Hay que frenarlo y hay que frenarlo. Porque muchas veces se puede cometer el error de pensar tanto en la persona, de decir: no, vamos a cuidar sus emociones, vamos a cuidar sus sentimientos para no herirlo. Mejor vamos a dejar que pase un año para poder hablar sobre este asunto. Vamos a cuidar sus sentimientos, pero nos olvidamos de cuidar la integridad de la obra.
Nos olvidamos de cuidar la santidad de Dios. Nos olvidamos de cuidar lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Y es que la obra del Señor es de mucho cuidado. La obra del Señor es de mucho cuidado, dije. La obra del Señor es santa. Y muchas veces por querer cuidar las emociones, los sentimientos de una persona, descuidamos la pureza del evangelio, descuidamos la pureza de la doctrina, descuidamos la enseñanza y sencillamente pasa lo que se menciona con el antiguo proverbio, y es que una manzana podrida tiene el poder para contaminar a todas las manzanas de esa caja o de ese cajón. Por eso que hay cosas que hay que decirlas y hay que decirlas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Lo voy a volver a mencionar, una versión actual sobre 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al verso 2 dice, verso 2, dice: Timoteo, quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Porque hay momentos en los cuales el predicador, el pastor, va a decir: Dios mío, si digo esto va a pasar esto. Y es verdad, porque corregir ciertas cosas y decir ciertas cosas, número uno, es incómodo para el pastor. A nosotros nos gustaría evitarnos muchos problemas, muchas situaciones. Nos gustaría no decir muchas cosas. Nos gustaría predicar de una manera tan neutra. Pararnos y hablar, por ejemplo, de la Trinidad de Dios, que lo hacemos. Hablar, por ejemplo, del Espíritu Santo, que lo hacemos. Pero solamente hablar de la Biblia, nada más, solamente tipo libro. Hablar así como una enciclopedia, hablar muy mecánicamente, hablar sencillamente y bajarnos del altar, pero lamentablemente no se puede. No se puede, porque la palabra del Señor es viva y la palabra del Señor busca corregir también, a la vez que nos enseña, a la vez que nos corrige, a la vez que nos abre el entendimiento, a la vez que nos transmite una enseñanza doctrinal importante, a la misma vez nos corrige, endereza nuestros pasos. Adórale que Cristo vive. Y es que la palabra del Señor es así. La responsabilidad que el Señor colocó sobre cada ministro de la palabra es muy grande. Repito, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, quiero que anuncies el mensaje de Dios. Y quiero que lo anuncies en todo momento. Y añade, insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Muéstrale a la gente sus errores. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Punto y coma. Instrúyela con mucha paciencia. Sí, si hay algo que se necesita es paciencia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Como alguien dijo, oraba al Señor y le decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Necesitamos paciencia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? De todas formas, si hay algo que necesitamos en cada momento, en cada tiempo determinado en nuestra vida, es paciencia para poder enseñar. Es paciencia. Mire, si no tuviésemos paciencia, yo creo que muchas veces solucionaríamos algunas cosas como se solucionan allá afuera. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero si hay algo que el Señor nos demanda, nos enseña en su palabra, es la importancia de tener paciencia. Y es interesante esa palabra paciencia, porque hay que aprender y comprender que no todos aprenden de la misma manera. No todos aprenden de la misma forma. Hay gente que aprende de manera paulatina. Hay gente que su vida cambia de un momento a otro. No todos aprenden de la misma manera. La Biblia dice, por ejemplo, que la palabra del Señor es semejante a una semilla. Y como es semejante a una semilla, la palabra o la semilla puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero de que va a fructificar, va a fructificar. Algo tiene que provocarse. Es la misma semilla, pero la semilla, según las condiciones, según la tierra, según el ambiente, según las condiciones climáticas, puede dar fruto, fructificar al 30, en otro sector al 60 y en otro sector al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por lo tanto, si hay algo que se necesita para poder enseñar, es paciencia.
Hay una palabra en Mateo capítulo 17, verso 17. Y me llama la atención porque el Señor reprendió a sus discípulos. Así que si eres discípulo o si te consideras discípulo, de tiempo en tiempo te van a reprender, te van a corregir. De hecho, ese es el privilegio de un discípulo, que te corrijan. Yo he escuchado a algunas personas que me dicen: pastor, cuando yo haga algo que a usted no le parece, corríjame. Pastor, usted repréndame nomás, repréndame. Claro, es fácil decirlo. ¿Cuántos dicen amén? Es un dicho. Yo he aprendido con el tiempo que es un dicho. Es una expresión nada más. Porque el día en que ese mismo que te dijo: pastor, cuando usted vea que yo estoy mal, corríjame, repréndame. Cuando llega la corrección y la reprensión, esa gente muchas veces escapa de la iglesia. Sí, porque nos falta tener un corazón de discípulo. Es fácil aparentar que soy un buen discípulo. Es fácil saludar al pastor, inclinar la cabeza, como en señal como de humildad. Aquí está la oveja más humilde de todas. Dios le bendiga a mi pastor. Es fácil hacer eso, pero qué difícil es en la práctica ser un verdadero discípulo. Y un discípulo tiene que estar dispuesto a aprender. Un discípulo tiene que estar dispuesto, a aprender. Yo pienso que alguien tiene que decir amén en esta parte. Y me llama la atención lo que hace el Señor. En Mateo capítulo 17, verso 17, el Señor dejó de lado toda la homilética, la hermenéutica y todo eso. Y el Señor en Mateo capítulo 17, verso 17, les llama la atención a sus discípulos y les habla de esta manera y les dice: oh generación incrédula y perversa. Ustedes son unos incrédulos y perversos. Y el Señor añade: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Son insoportables. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Mateo 17, verso 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Dice la Biblia que los discípulos estaban tratando de reprender, de echar fuera un demonio de un muchacho. Y el Señor, cuando se enteró que los discípulos no habían aprendido la lección, el Señor se molestó y los reprende y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuántas veces les he enseñado cómo hacer las cosas? ¿Cuántas veces los he instruido? Y no solamente cuántas veces los he instruido, yo mismo he sido ejemplo para ustedes. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Sin mí ustedes no hacen nada, no son capaces de solucionar nada. Es como las madres antiguas, no sé si todavía lo dicen, que las madres decían: todo yo, si yo no estoy aquí, nada funciona en esta casa. Todo lo tengo que hacer yo. No sé si alguna madre puede dar testimonio de eso, que alguna vez lo dijo. Yo lo escuché muchas veces de mi mamá. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Es que parecen niños pequeños. Es que parecen infantes. Parecen personas de kindergarten. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hayan aprendido la lección? En otras palabras, ¿cuántas veces les tengo que volver a enseñar las mismas cosas? Mire, hay cristianos que son así. Hay cristianos que puede pasar mucho tiempo y todavía no aprenden. Y se supone que lo normal es ir aprendiendo en el tiempo. Es ir quemando etapas. Esto ya lo aprendí. Esto lo aprendí, esto lo comprendí. Adórale que Cristo vive. Se supone que en nuestra vida cristiana tenemos que aprender, porque cuando aprendemos, entonces tendremos la capacidad suficiente para poder enseñar. Tú no puedes ponerte a enseñar si primero no has aprendido. Necesitamos primero aprender para poder enseñar. En Hebreos capítulo 5, verso 12, se desconoce quién escribió esta palabra.
Se desconoce, me refiero a quien escribió la carta a los hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. Se desconoce quién fue. Pero lo que sí sabemos es que es palabra del Señor. Y es interesante lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque el escritor bíblico le llama la atención a los creyentes y les dice, porque debiendo ser ya maestros, porque hay un tiempo en el cual tenemos que aprender, y una vez que aprendamos podemos enseñar. Y el escritor bíblico dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, porque no es una semana, no es un mes, no es un año incluso, es mucho tiempo. El escritor bíblico está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que no soporta nada. ¿Sabes por qué no soportan nada? Por causa de que no han aprendido nada en los 5, 6, 7 años de vida cristiana. Mire, haga este análisis, esta comparación. Una persona, para poder trabajar en lo secular, en la vida secular, necesita estudiar 2 años como mínimo para poder ejercer alguna profesión, algún oficio. Otros 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Después de 5 o 6 años, le van a dar un diploma, un cartón, como se llama también, un certificado que acredita que esa persona estudió y está capacitada para poder ejercer en esa área. Y es interesante poder comparar eso con la iglesia, con los creyentes, son muchos creyentes, porque hay creyentes que después de 2 años no han aprendido nada. Nada. Hay creyentes que después de 5 años, 6 años, 7 años no han aprendido nada. No han aprendido absolutamente nada, siendo que en lo secular, en 5 años, una persona puede titularse de una carrera, de un trabajo, de algún oficio. Puede presentar ese diploma, ese título que acredita, ese certificado, y poder trabajar, desenvolverse en algún área en el mundo secular. Y es terrible poder comparar eso con nuestra vida cristiana, porque hay cristianos que por más que han pasado 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no hemos aprendido nada. Nada, absolutamente nada. Y estoy seguro que de la misma manera como el Señor le habló a los discípulos, muchas veces el Señor se desagrada con nosotros. El Señor se molesta con nosotros. Porque el Señor nos mira y nos dice, pero ¿cómo es posible? Hace 5 años que yo perdoné sus pecados. Hace 10 años que yo restauré su corazón. Hace 1 año que yo compré su alma. Hace 20 años que yo perdoné sus pecados. Le di una experiencia poderosa conmigo. Y todavía no aprende nada. Todavía no tiene firmeza en sus convicciones. ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? Es probable que el Señor se exprese de esa manera. Y es que si hay algo que necesitamos, es tener un corazón de discípulo, un espíritu enseñable, ir avanzando en nuestra vida cristiana. Ir avanzando en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, los que hemos recibido esta palabra, necesitamos meditar en nuestro corazón. Y es que esto no se trata solamente de sentarse el día domingo, el día martes, el día jueves en la iglesia. Esto se trata de poder aprender de verdad. Porque va a llegar el día en el cual tu pastor, tu pastora, algún líder en la iglesia va a echar mano de ti. ¿Cómo llevas tanto tiempo? ¿Cómo llevas 10 años en la iglesia? Va a echar mano de ti y te va a decir, mi hermano, usted se va a hacer cargo de esto. ¿Y qué va a decir usted? No estoy preparado todavía, pero han pasado 45 años de vida cristiana. No estoy preparado todavía. ¿Y por qué no estás preparado? Si hay algo que el Señor hace constantemente, es prepararnos mediante la enseñanza, mediante la predicación de la palabra. Yo pienso que alguien en esta hora tiene que meditar mediante esta palabra. Termino con este testimonio que es personal.
Yo me acuerdo años atrás cuando yo me convertí, yo le decía al Señor: Señor, levanta hombres de Dios. Levanta hombres y mujeres de Dios que prediquen tu palabra. Señor, tú tienes poder para levantar hombres que prediquen tu palabra. Siervos y siervas de Dios que prediquen tu palabra. Hasta que en una oportunidad escuché la voz de Dios. Aunque en realidad yo podría decir, yo no sé si fue la voz de Dios o la voz de mi conciencia. Pero yo escuché una voz literal dentro de mí que me estremeció. Y me dijo: ¿y por qué no te levantas tú? ¿Y por qué no te levantas tú? Señor, levanta hombres y mujeres de Dios. Levanta hombres y mujeres temerosos de Dios, que lleven tu palabra a diferentes lugares. Y escuché una voz que me estremeció. Escuché una voz nítida, clara dentro de mí, que me dijo: ¿y por qué no te levantas tú? ¿Por qué no te levantas tú? Y esa palabra que escuché dentro de mí me hizo meditar fuertemente y comencé a estudiar mis libros de teología. Comencé a aprender doctrina bíblica. Comencé a orar más. Comencé a trabajar más en la obra. Y llegó el día en el cual Dios colocó su mirada en mí y Dios comenzó a usarme. Porque Dios no solamente te rescató para que te sientes en una iglesia. Dios quiere que vayas creciendo, avanzando. Dios quiere darte, otorgarte un corazón de discípulo, un espíritu enseñable, para que una vez que hayas aprendido lo suficiente, también Dios pueda usarte a ti para que puedas enseñar a otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Yo quiero orar en esta hora por alguien en el día de hoy. Yo quiero orar en esta hora para que alguien pueda tomarse de esta palabra y pueda ser bendecido de una manera tremenda, poderosa. Y es que hay poder en la palabra del Señor. Permíteme orar por ti brevemente. Permíteme hacer una oración en esta hora por tu vida, para que Dios fortalezca tu corazón, para que Dios fortalezca tu vida, tu carácter cristiano, y puedas aprender para que el día de mañana también puedas enseñar. Padre mío, te damos gracias por esta bendición. Yo te ruego tu respaldo, Señor, sobre esta palabra, Señor, que ha sido predicada. Levanta, restaura, regenera. Obra, Señor, en cada vida en esta hora. Espíritu de Dios, para ti no hay nada imposible. Yo creo, Señor, que cada vida que ha recibido tu palabra en esta hora recibe un toque de ti, de lo alto, del Espíritu de Dios. Dios del cielo, anima, levanta, fortalece. Y aquellos, Señor, que han recibido esta palabra puedan corregir su camino. Si alguien necesita, Señor, en esta hora, Dios del cielo, y sabe en su corazón qué cosas tienen que cambiar en su vida, trata con su corazón de una manera poderosa, de una manera especial. Levanta vidas en esta hora. Que discípulos genuinos, verdaderos, se levanten en esta hora para poder aprender todo lo que tú tienes preparado para sus vidas. Levanta, anima, fortalece. Espíritu de Dios, para ti no hay nada imposible, para que el día de mañana, una vez que hayamos aprendido, también podamos enseñar. Gracias, Padre eterno, tu bendición sobre cada vida en esta hora, esa bendición que viene de arriba, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bendición. Comparte este programa para que alguien sea bendecido, alguien sea alcanzado, y nos vemos el día de mañana en este su programa, Despertando tu Espíritu. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.